Buenos días, hoy les voy a mostrar cómo conseguir mis cubos. Bueno, entonces, el cubo se consigue con 300 estrellas, la nave con 30 user coins, el aval con 600 orbes en la community shop, el UFO con 600 diamantes en la terminal diamantero, el wave con 200 orbes en la community shop, el robot con 200 orbes en la community shop, bueno, la araña con 400 orbes en la community shop creo, y el swing con 1000 saltos, el jetpack en 3 monedas en Secret Hollow, la trail con un código, y no tengo efecto de norte. Los colores es, ahí dicen cómo se consigue el color, y el segundo es default. Bueno, para mi cuenta en Light, el cubo se consigue en un cofre secreto. La nave, pasando a Electroman Adventures, la Val con 200 orbes, con 400 orbes en la Community Shop creo, el UFO saltando 50.000 veces, la Wave con 200 orbes en la Community Shop, el robot con 300 orbes en la Secret Shop, la araña con 200 orbes en la Community Shop, y el jetpack, bueno, lo mismo. El efecto de muerte en un cofre y la trail en la shop normal. Bueno, chao.